Bueno, ante todo, muchas gracias por permitirme invertir digamos así, las presentaciones. Es como que estamos contando un poco el final antes del comienzo. Vamos a hablar del tratamiento, ¿no es cierto? Bien. Bueno, yo antes de comenzar a hablar del tratamiento de la hipertensión arterial, me gustaría hacer dos comentarios. Primero, en realidad, es que mi idea es que de ustedes de acá se vayan con una idea de que en realidad la hipertensión arterial sabemos que es una enfermedad y se va a hablar como tal, pero que cuando llegamos a hablar del tratamiento tenemos que pensar más de que lo que nosotros vamos a tratar no es tanto una enfermedad, sino en realidad lo que nosotros llamamos riesgo global. ¿Por qué? Y porque nosotros hemos visto en realidad en todo este tiempo que con solo el hecho de tratar la hipertensión arterial la gente se nos seguía muriendo, la gente se nos seguía infartando, la gente se nos seguía teniendo accidentes cerebrovasculares, la gente terminaba igual atadas a las máquinas de diálisis. Entonces, en realidad, lo que terminamos estamos comprendiendo y todavía aún no estamos rumiando y estamos tratando de cambiar, sobre todo los que somos viejos. Ustedes son todos jóvenes, tienen la cabeza abierta, así que mejor arrancar así ahora, que ya se vayan con una idea distinta de la que nosotros veníamos teniendo. Bueno, antes de hablar de tratamiento, lo otro, como yo les decía, la segunda cosa es, yo creo que antes de hablar del tratamiento en sí, deberíamos hablar de lo que es las metas del tratamiento. Y un poco en realidad, al hablar de las metas del tratamiento, es un poco volver a repetir lo que les decía recientemente, ¿no es cierto? La primera meta, ¿no es cierto? Sin duda, si no, lo nuestro no sirve, es reducir la mortalidad cardiovascular y renal. Como segundo punto, el tratamiento debe estar basado en el riesgo cardiovascular y renal de los pacientes. Esto es muy importante porque, o sea, volvemos a lo que hablábamos siempre, al principio, ¿no es cierto? Va a ser muy interesante que después vamos a ver que a veces cuando nos sentemos a ver un paciente hipertenso y una vez que tengamos hecho el diagnóstico, veamos en realidad qué más le podemos brindar a ese paciente o qué nos está faltando o le está faltando al otro colega también que lo está tratando para tratar de ver cómo podemos en conjunto tratar de volver, ¿no es cierto?, a llegar al principio que es el reducir la mortalidad. ¿Sí? Bien. En todos los pacientes hipertensos se debe poner énfasis en la necesidad de recomendar un estilo de vida saludable. Por supuesto, imagínense que en realidad el paciente no se puede ir del consultorio pensando que uno le da una pastillita mágica y con eso va a solucionar su problema. Si nosotros en realidad de entrada no le decimos que, o sea, si ha llegado en estos momentos a ser hipertenso y demás, ha sido por diversos factores, como por ejemplo sobrepeso, una dieta mala, eh, la situación de, entre comillas, por ejemplo, de sedentarismo y demás, el paciente cree que solo con la pastillita se va a ir y lo va a solucionar. Aparte, cuando vemos las guías justamente de tratamiento, lo primero que todo paciente debe tener es un tratamiento, ¿no es cierto?, no farmacológico de entrada y que siempre debe ir acompañando también al farmacológico, por supuesto. Si no, el 99% a veces de las veces que en realidad nos encontramos con fracasos en el tratamiento de la hipertensión arterial es generalmente por esa causa. Se recomienda el descenso de cifras de presión arterial a menos de 140 para la sistólica y 90 para la diastólica. Eso es para la población general. Si el paciente por ahí tiene más de 80 años, corremos un poquito el arco, o sea, nos vamos a 150, 90, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué un poco yo remarco esto? Porque años atrás a nosotros nos dieron una formación, entre comillas, que lo que teníamos que hacer era bajar la presión. No importaba a veces tanto, cuánto. Ya con el hecho de bajar íbamos a reducir la mortalidad, íbamos a reducir los riesgos de insuficiencia renal, los riesgos de morbilidad y demás. Pero en realidad, o sea, un poco es bueno, no. La idea es que si se han hecho tantos trabajos
tanta gente se ha roto la cabeza, tanta gente en realidad ha verdaderamente gastado su tiempo ¿no es cierto?, en esto de buscar límites. Estos límites no son algo descabellado, son límites que en realidad son accesibles y que en realidad también, si no bajamos, vemos que a partir de ahí todo sube exponencialmente con respecto al riesgo. Después, el día de mañana, podemos llegar a discutir a veces entre lo que son las guías de la gente, de los norteamericanos, los europeos, nosotros, los canadienses, por ahí en ese aspecto no nos ponemos totalmente de acuerdo con los límites. Pero por lo menos es que nosotros, en Argentina, desde el año 2018, hemos hecho un consenso entre la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, la Federación Argentina de Cardiología y la Sociedad Argentina de Cardiología, en la que después de muchos años hemos unificado los criterios y sobre todo limado determinados puntos en cuanto al tratamiento de la hipertensión que siempre nos producían rispideces. Bien. En todos los pacientes, en sujetos mayores de 80 años, como les decía, se recomienda el descenso a cifras de debajo de 150 a 90. Es deseable estos objetivos terapéuticos se alcancen dentro de los 3 meses de iniciado el tratamiento. ¿Por qué esto? Y porque justamente ante la idea, inclusive las guías de tratamiento nos decían que podíamos esperar hasta 6 meses en regularizar, bla, 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 bla. Lo que pasa es que en todo ese tiempo uno lo mandaba a la casa, le decía, bueno, ahora vas a comer sin sal, vas a caminar, vas a bajar de peso y todo, y dentro de 3 meses, o sea, vas a venir de vuelta y vamos a ver, o dentro de 6 meses, bueno. ¿Qué pasaba? En todo ese tiempo el paciente lo terminábamos perdiendo, porque en realidad él creía que con eso ya era suficiente y se olvidaba de su problema. Ahora hemos puesto como límite 3 meses, porque si en 3 meses no hemos logrado controlar la presión, quiere decir o que estamos haciendo las cosas mal o que el paciente está haciendo las cosas mal. ¿Estamos? Bien. En mayores de 55 años se debe poner énfasis en lograr un buen control de la presión arterial. Yo cumplo en un mes 55 años, qué crueles que son, diría. El problema es quién radica, no es que seamos más viejos o menos viejos después de los 55, sino que justamente entramos en una franja etaria que es donde más justamente eventos hay. Entonces cuando más nos empiezan, yo diría, a entrar las balas. Y al paciente es lo primero que le tenemos que hacer comprender. Que ya no es una cuestión solo de controlar una cosita, otra cosita. Ya está entrando en una zona de riesgo y como tal va a tener que ponerse las pilas, porque si no, no vamos a andar bien. Es importante tomar conciencia que el máximo beneficio para los pacientes se logra solo alcanzando los objetivos terapéuticos. Por eso lo mismo que yo decía hoy de que antes no teníamos claros los objetivos. Bueno, rápidamente, recomendaciones generales para el tratamiento de la hipertensión arterial. Esto basado un poco en el consenso que logramos después en el año 2018 entre las distintas sociedades y que fue un consenso que también nació de un estudio que hicimos en el año entre el 2015 y el 2016 que se llama Renata 2, en el que queríamos saber qué estaba pasando con la hipertensión arterial en nuestro país. ¿A qué conclusión llegamos? Y lo podíamos comparar con un Renata 1 de unos años anteriores. ¿A qué conclusión llegamos? Rápidamente. Hoy ustedes van a tener la suerte de tener un orador, que es Joaquín Serra, que él inclusive participó en el estudio, así que él lo tiene muy a flor de piel. Es que venimos perdiendo el tratamiento de la hipertensión, venimos perdiendo por goleada. Tenemos un montón de gente que desconoce que es hipertenso. Yo no les voy a hablar de números porque eso lo va a hablar Joaquín. Tenemos un montón de gente que sabe que es hipertenso y no se medica. Tenemos un montón de gente que está medicada y que no le logramos las metas terapéuticas. Y lo peor de todo también, un montón de gente que en realidad le diagnosticamos la hipertensión, le dimos el tratamiento y lo abandonó. ¿Ah? Así que por eso es una de las cosas que nosotros más importantes tenemos que tener en cuenta. Bueno, rápidamente el objetivo fundamental del tratamiento antihipertensivo es disminuir la mortalidad cardiovascular, cerebral y renal a través del descenso de la presión arterial. En el paciente con hipertensión arterial es imprescindible tratar el riesgo global. Yo les voy a picotear toda la cabeza, toda la charla con el riesgo global, porque eso es verdaderamente el quid de la cuestión.
y es el error que veníamos cometiendo los cardiólogos viejos, los clínicos viejos, los hipertensólogos viejos. ¿Sí? Tratar la hipertensión solo como hipertensión. Bien. Entonces, en el paciente la hipertensión es imprescindible tratar el riesgo global y no solamente la presión arterial. En la elección de un fármaco antihipertensivo debe considerarse tanto su eficacia terapéutica, descenso tensional, como sus efectos preventivos, cardiovasculares y renales. Yo creo que todos ustedes saben que hay drogas que tienen mejores efectos en cuanto a lo que es prevención cardiovascular y renal, que después las vamos a mencionar rápidamente. O sea, a ver, ¿qué quiero que entiendan? Que la medicación de la presión arterial, el tratamiento farmacológico no es el mismo para todos. Uno en realidad va a tener que poner una serie de pautas y conceptos en qué elegir para cada uno. O sea, no hay, o sea, la hipertensión no es, o sea, no tratamos una enfermedad, tratamos enfermos, ¿sí? Y hay una gran variabilidad de lo que uno en realidad va a tener que dar y hacer, y hasta diría hasta una receta de cocina a veces, porque también a veces nos tenemos que adaptar hasta con lo que podemos medicar, porque desgraciadamente no vivimos en el primer mundo. Pero bueno, eso es otro tema que más adelante lo charlamos. Se recomienda entonces el uso de fármacos o formas farmacéuticas de acción prolongada que permitan el tratamiento en una única dosis diaria para facilitar la adherencia. Eso sí se puede llegar a adquirir, ¿no es cierto? Bien. Se debe procurar alcanzar progresiva y gradualmente los objetivos tensionales dentro de los 3 meses de iniciado el tratamiento y en casos particulares, de acuerdo al riesgo cardiovascular del paciente, puede resultar necesario un descenso tensional más temprano. Si tengo un paciente que tiene un aneurisma de aorta abdominal, me viene con 180, 120, bueno, en ese voy a tener que ser más agresivo. No voy a poder esperar mucho tiempo, andar, comer sin sal y demás. No, ¿me entienden, no es cierto? Un poco la idea. Bien. Otra cosa importante. Algunos de los fármacos antihipertensivos requieren un periodo de hasta 15 o 20 días para alcanzar su efecto hipotensor máximo. Se recomienda respetar este tiempo siempre que sea posible antes de titular las dosis. No nos pongamos tan ansiosos ni nos dejemos pasar la ansiedad del paciente, porque a veces la presión no baja tan rápido o como nosotros quisiéramos. Depende de la droga que usemos, va a pasar esto. Y en el afán por ahí de querer bajarla y agregar cosas o aumentar más, vamos a terminar teniendo mayor posibilidad de aparición de efectos indeseables. Así que pongamos en la balanza siempre lo que es el riesgo, qué tanto de riesgo y qué tan rápido tengo que bajar. ¿Estamos? Bien, y por supuesto, si medicamos con algo, antes de darlo, veamos bien qué tipo de droga y cómo actúa. ¿Sí? Bien. La estrategia terapéutica elegida debe tener en cuenta la condición socioeconómica del paciente. Estamos en Argentina. Va a depender de un montón de cosas. Si el paciente, y trabajamos en un hospital, va a depender de lo que nos den en el hospital. De hecho, también está en nosotros que jodamos al hospital para que nos compre drogas que sean verdaderamente necesarias en el tratamiento de la hipertensión y no condenar a un tipo que tenga a tener tos crónica por enalapril, y por ahí podemos hacer comprar los sartán. Bueno, esas son todas cosas que en realidad uno en su vida cotidiana y en su experiencia lo puede llegar a empezar a manejar y ver. Y lo otro también, ¿no es cierto? Esto tiene mucho que ver, igual que uno le encantaría dar una droga de una sola dosis o una asociación, que ahora después vamos a ver que lo ideal para controlar la presión son a veces las asociaciones a dosis fija, pero a veces no podemos económicamente poder llegar a tener el acceso. Que esto quiero que también entiendan que es muy artesanal también y que vamos a tener que adaptarnos a lo que podemos ir pudiendo. Lo importante es tratar de llegar tarde o lo más temprano posible a la meta. ¿Está? Bien. Bueno, estas son las tablitas de riesgo en las que, por ejemplo, dependiendo los valores de hipertensión, que las, ¿no es cierto?, cómo la vamos clasificando, grado 1, grado 2, grado 3, le vamos agregando, ¿no es cierto?, con respecto a los otros factores de riesgo, la urgencia o no, o la forma en que vamos a elegir el tratamiento. En esta es más interesante, ya es lo mismo pero con colores. Vieron que en realidad uno es como que hemos aprendido que como el semáforo. O sea, según las luces, el verde, tranquilo, el amarillo, cuidado porque te pueden chocar, y el rojo, estás al horno si cruzas. Bueno, lo mismo está pasando acá. Voy a ver si busco una un poquito más grande, no sé si se ve.
De todas formas, para que ustedes entiendan más o menos rápidamente, y que esto para mí es un recurso que uno debería ser casi indispensable. Estas tablitas las regalan los laboratorios y si no en su defecto después cuando ustedes van a tener acceso a los slides de la charla, la pueden bajar, la pueden copiar, lo que quieran. Yo creo que cuando uno en realidad ve un paciente que me llega al consultorio con hipertensión, lo primero que yo tengo que hacer una vez que verdaderamente tengo el diagnóstico es cuando él se va, bueno, vuelva en una semana y vamos a charlar a ver cómo el tratamiento que le vamos a dar, y sentarse un minuto y meterlo en esta clasificación y ver verdaderamente o sea, el riesgo y qué tan agresivo voy a tener que ser con este paciente. Porque si vamos a tratar a todos los pacientes iguales, no vamos a lograr nunca la meta terapéutica. Y aparte se nos van a seguir muriendo, se nos van a seguir, los vamos a seguir encontrando en las terapias rápido, los vamos a seguir, o los vamos a ver en diálisis. Así que esto, ténganlo como un recurso, y nadie lo sabe en memoria. Por ahí en realidad hay que tenerlo. Siempre es como la lucecita que se prende ahí, como diciendo, cuando uno pone y ve una historia clínica electrónica, la mayoría que dice diabético, que ahora funciona. Bueno, lo mismo es yo lo considero a esto. Entonces, en estas tablitas es muy importante y algo han cambiado con el tiempo. Porque acá, por ejemplo, cuando en algunas cosas, por ejemplo, si teníamos un paciente sin factores de riesgo, como verán, ¿no es cierto? Y teníamos una hipertensión que estaba grado 1, poníamos que en verde cambio con el estilo de vida, bla, bla. Ahora, si el paciente ya era una hipertensión grado 1, donde ya había un riesgo moderado, ¿qué pasaba? Ahí se empieza a poner amarillo. Y ya según el consenso que nosotros tuvimos en el 2018, yo les voy a mostrar después cómo cambió un poquito la cosa. Volvemos de nuevo, un segundito de nuevo a lo mismo. Es aconsejable ajustar el tratamiento, y en base por eso lo de la tablita, al riesgo global. Debemos tener en cuenta las patologías asociadas. No es lo mismo ser un hipertenso diabético, un hipertenso con una dislipemia, que ser un hipertenso sin otro factor de riesgo. Ahí vamos a tener que ver cómo son las drogas que vamos a elegir, porque hay drogas que van a subir más el colesterol, hay drogas que van a subir más la glucemia. Entonces, por ese motivo es un poco este ítem. No podemos perder de vista los factores psicosociales, lo que hablamos. Vivimos en Argentina, sobre todo no es importante. Es de extremada importancia el mensaje al paciente explicando que la patología del cual es portador necesita un tratamiento crónico. Nadie se cura de la hipertensión arterial, salvo que sea una secundaria, o tipos que han tenido, no sé, 140, 150 kilos de peso y vienen a 80 kilos y en una de esas no necesitan después medicación para la presión. Pero el 90%, el 95%, el tratamiento es crónico, eso lo tiene que entender el paciente, que él tiene que tomar su pastilla siempre, que no tiene que suspenderla porque un día se toma la presión y tiene 12 u 11 y en realidad dice, ya estoy curado, la suspendo. No, me sentía bien, es lo que ustedes siempre escuchan, y por eso dejé la pastilla. No, pero no es así. Pero si uno no le explica, el paciente cree que, no, yo creía que había que terminar la caja nomás. Bueno, bien. Explicando que la patología del cual es portador necesita un tratamiento crónico y que el mismo puede necesitar frecuentes modificaciones por diversas causas, motivo por el que debe realizarse controles dependiendo de la severidad de dicha enfermedad. Yo siempre aprovecho para decirle, y sobre todo cuando está con gente, sobre todo en los chicos de la facultad y demás, cuando está gente en formación, siempre el mensaje que quiero que se lleven con respecto a la hipertensión, que una muletilla que uno puede usar mucho con el paciente es explicarle que la hipertensión a veces, el tratamiento es como la ropa que uno usa. Una es en verano y otra es en invierno. En verano uno anda con una camisita, con una camisetita nomás, y a lo sumo una camperita si hace frío a la noche. En invierno no. Hay que tener la camiseta, la camisa, el pullover, la campera. ¿Por qué? Porque sabemos que el otro gran enemigo del hipertenso, aparte del sodio, es el frío. Y por lo tanto, siempre en invierno el paciente es mucho más requiriente. Y de esto también surge que el paciente no menos de 2 consultas tiene que hacer al año. Una cuando comienzan los primeros calores y otra cuando comienzan los primeros fríos. Porque si no, ahí está el gran drama a veces. El paciente abandona el tratamiento que venía tomando desde el invierno porque dice, hoy me bajó mucho la presión, lo dejé, y viene en el invierno
con un pico hipertensivo o con una ACV, lo encontrás, porque como lo había dejado en el verano, se olvidó después de seguir tomándolo. Por eso es muy importante ese tipo de pautas, grabárselas en la cabeza al paciente. Bien, siempre como dijimos, el principio del tratamiento, cambio, o sea, todo lo que sea el tratamiento no farmacológico. Yo no me voy a detener mucho, ustedes saben, los médicos también lo sabemos, yo soy hipertenso, pero como verán, bueno, algunas cosas se me escapan. Pero por lo menos no fumo, tomo poco alcohol y bueno, tomo la medicación. Pero bueno, así que con respecto al tratamiento no farmacológico, yo siempre digo, fuera de lo que es la parte de dieta hiposódica, también explicarle que el problema de la sal o el sodio no termina en el salero. Porque hay gente que dice, no, yo no pongo nada de sal, pero lo cubre de queso rallado. O por ejemplo, sí, no, yo no cocino con sal, pero le pone caldo en jugo. O le pone los famosos sobrecitos esto para cocinar, para irla con la bolsa. O se comen 1 kilo de galletita de la panadería. O sea, si vamos a alimentos con sodio, los que más sodio tienen, ¿saben cuáles son? Los alimentos de panadería. Pero no tanto por la sal, sino por los conservantes y los estabilizadores. Primer causa de gran cantidad de sodio. Y así todo un montón. Vivimos en una sociedad que todo ahora es light, todo sacarina sódica, ciclamato de sodio, todos los conservantes, todo. Bueno. Así que guarda con eso. Guarda con eso. Y lo otro, bueno, tratar también de que el primer hábito, el primer factor de riesgo que más se repite en todas las patologías cardiovasculares y demás, es el sedentarismo. Y solo con el hecho de salir a caminar determinado tiempo, hacer un ejercicio 4 o 5 veces a la semana, ya eso también lo va a mejorar exponencialmente. Rápidamente, ya lo pasamos. Tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico se impondrá desde un principio junto al no farmacológico en todos los pacientes clasificados como grado 2 y en aquellos grado 1 con riesgo cardiovascular. El uso de drogas antihipertensivas debe ir siempre acompañado de las medidas para el cambio de estilo de vida del paciente. Ya lo hemos dicho. Reforzar el concepto al paciente que debe acudir al control indicado por el profesional en tiempo y forma y que no debe suspender o cambiar dicho tratamiento sin la supervisión del médico o de otro profesional que haya corroborado algún efecto contraproducente. Porque muchas veces hablan con la vecina, sí, te dio tos, el enalapril, suspendelo. Y después vienen, claro, con la presión por arriba, porque no se lo reemplazaron por algo. Pero de esa, pila. Bueno, una pequeña diferencia que les quería mostrar. Hasta hace unos años atrás, hasta antes del consenso del 2018, nosotros, por ejemplo, teníamos que en una hipertensión grado 1, el riesgo, por ejemplo, bajo moderado, era estilo de vida de 1 a 6 meses. ¿Se acuerdan como yo le dije? Ahora estamos diciendo que en 3 meses. Y lo otro, que la idea era arrancar con monoterapia. ¿Está? A partir del consenso del 2018, que se hizo después de este estudio que yo les comentaba, Renata, en realidad vimos también que gran parte del fracaso de que no podíamos controlar la presión arterial era porque gran parte del porcentaje de pacientes tratados estaban con monoterapia. Empezamos a remarcar que podemos ya empezar con terapias combinadas, ya a partir de un riesgo moderado, ¿sí? Con un nivel 1. O sea, ¿qué quiero llegar a decir? Ese fracaso, por ejemplo, de dar o un enalapril, o un atenolol, o un anlodipina solo, en el Renata nos decía que corregimos, un 70% era que no llegábamos a corregir, a estabilizarle la presión. Sin controlar. Entonces, un poco la idea de todo esto fue que justamente es, primero, empezar ya un poquito antes con la terapia farmacológica, y lo otro, darle más, o sea, pie a las asociaciones. Después vamos a charlar rápidamente de las asociaciones. Hay asociaciones a dosis fija que la verdad serían lo ideal, porque también eso nos ayuda a tener mayor adherencia, porque en base también a mayor cantidad de tomas y a mayor cantidad de drogas, ahí es cuando vamos a ir perdiendo adherencia del paciente. Bien.
Les vuelvo a repetir, todo esto después, o sea, cualquier cosita va a estar para que ustedes lo puedan tener. Con respecto a la elección de los fármacos en el tratamiento de la hipertensión arterial esencial, 3 o 4 cositas. Los podemos clasificar en fármacos con eficacia comprobada en reducción de eventos duros, en estudios comparativos con otros grupos farmacológicos, en los que los bloqueantes del sistema renina-angiotensina, los IEC y los ARA2, los antagonistas cálcicos, dihidropiridínicos, los diuréticos tiacídicos y símil-tiacídicos, clortalidona y talpamida, fueron comprobados. Con respecto a los fármacos con eficacia comprobada en reducción de eventos duros, en estudios comparativos con placebo, los beta bloqueantes de primera generación. Igual los beta bloqueantes de primera generación, o sea, para los eventos duros está comprobado. Pero cuando llegamos al momento del tratamiento de la hipertensión, prácticamente ya los hemos defenestrado. Pero en realidad, o sea, bueno, a veces en el hospital no tenemos otra cosa que atenolol. No tenemos carvedilol. Entonces, bueno, si tenemos que usarlo, lo tenemos que usar. Pero siempre se ha dicho que en una droga, si uno quiere probar que es más eficaz que otra droga, la probamos contra atenolol y seguro que va a ser exitosa. Así que bueno, pero bueno. Fármacos con eficacia antihipertensiva comprobada con datos escasos o nulos en reducción de eventos duros en hipertensión arterial, los beta bloqueantes de segunda y tercera generación, los antagonistas cálcicos no hidropiridínicos, como el que hace verapamil, bueno. Y los fármacos indicados en situaciones especiales como, o sea, los antialdosterónicos, la espironolactona, el eplerenona y demás, los diuréticos de Lassa, los alfa bloqueantes y los fármacos de acción central y vasodilatadores de acción directa. Bien, combinaciones de droga. Esto es lo que en realidad, o sea, a nosotros el día de mañana nos va a dar una muy buena posibilidad de lograr un mejor control de la hipertensión arterial. El único problema que a veces tenemos es que, bueno, a veces vienen en dosis fijas, a veces vienen separados, y a veces el otro gran problema nos encontramos es que ni siquiera hay obras sociales que no nos aceptan, por ejemplo, porque también tengo que explicárselo, no nos aceptan, no nos autorizan las combinaciones de drogas. Entonces nos obligan a dar las drogas separadas. Uno, o sea, en los papeles busca un mundo ideal, pero a la hora de la práctica no es tan fácil. Pero bueno, hablemos un poco de las combinaciones. Las combinaciones de droga, indicaciones, hipertensión arterial esencial grado 1, con riesgo moderado, hipertensión esencial grado 2, no complicada, hipertensión esencial con valores mayores a 20 milímetros de la presión arterial sistólica y a 10 milímetros de la diastólica. En realidad lo que nos está diciendo es que si queremos tener éxito seguro en aquel paciente que ya nos viene, por ejemplo, con 150 y 160 de sistólica o ya 100 de diastólica, casi seguro vamos a necesitar una asociación. Con algo solo no es muy raro que lo logremos controlar. ¿Sí? Podemos llegar a probarlo, ¿cómo que no? Pero las posibilidades sin duda son mucho mayores que ya en una asociación. Con respecto a las combinaciones más eficaces en la práctica clínica, bueno, las tiacidas con ahorradores de potasio, la mayoría de la hidroclorotiacida viene asociada, o sea, la hidroclorotiacida con el amiloride, que es el diure, el modretic y demás. Las otras asociaciones, por ejemplo, los YEC y los ARA2 más tiácidas. Es lo que nosotros a veces vemos más comúnmente, ¿no es cierto? El IECA con diuret, con hidroclorotiacida, el lotrial D, el gadopril D, bueno, los sartán D o el Paxon D, bueno, es una muy buena asociación. Lo único también que el día de mañana, muchachos, o sea que no cuesta nada, es empiecen también a ver los tiempos de duración de las drogas. A veces en realidad recibimos muchos pacientes que llegan con tratamientos verdaderamente incompletos o no verdaderamente bien, porque estamos usando drogas que no duran 24 horas en una sola toma diaria. Así que tratemos de, cuando damos un medicamento, vamos a leer un poco de su farmacocinética, ¿no es cierto? Bien. Con respecto, y lo otro lo van a tener con la experiencia, porque a veces los laboratorios dicen, sí, una sola toma diaria y demás, y en realidad ustedes se van a ir dando cuenta que se quedan cortos, ¿sí? Si no, el losartán, que en un principio decían que duraba 24 horas, ¿por qué sacaron después la presentación
los losartán cronos o de duración prolongada. Se dieron cuenta que en realidad la cosa no era así. Bien, así que un poco vale mucho la experiencia de ustedes. Los beta bloqueantes más los anticálcicos, perdón, combinaciones eficaces estaba. No, ya habías terminado. Los IEC y los ARA2 con anticálcicos. Esa es una muy buena opción que está viniendo ahora ya a dosis fijas. Son muy buenas asociaciones. Muy buenas asociaciones. Quizás por ahí, el IECA en una de esas volara no dura 24 horas, pero al estar asociado a un anticálcico, el anticálcico generalmente sí lo dura. Entonces como que está uno un poco más cubierto. ¿Está? Bien. Las otras combinaciones, bueno, beta-bloqueante y tiazida, que también están muy comunes en el mercado. Beta-bloqueante y anticálcico, en realidad yo no conozco por lo menos esa asociación, pero bueno, uno los puede combinar uno con otro y es una muy buena opción. Anticálcico más tiazida, inhibidores de la renina, tiazida, IECA y ARA2 y beta-bloqueante. Y ahí entramos, bueno, en el famoso hexágono de las combinaciones. Lo único que se remarca, como siempre decimos, el rojo es, guarda, bueno, serían los IECA y los ARA2. En realidad no quiere decir que nunca se hace. Ojo, los nefrólogos lo usan. Lo usan sobre todo y únicamente cuando tienen paciente con insuficiencia renal crónica con proteinurias muy importantes. Pero por supuesto, con una monitorización, pero prácticamente, no digo día a día, pero semana ahí al toque, de cómo en realidad va evolucionando su insuficiencia renal y cómo va su calemia. O sea, yo creo que es algo que no deberíamos nosotros intentar probarlo. Si lo quiere probar, que lo pruebe el nefrólogo. ¿Estamos? Bien. Cuando el paciente no alcanza la meta, ¿qué debemos preguntarnos? ¿Toma la medicación? Y ahí, bueno, ahí está lo bicho que sea cada uno. Yo lo que acostumbro mucho, y sobre todo en el hospital, es tráeme los blisters. Venite en un mes y tráeme los blisters. ¿Me entendés? Y por ahí no te das cuenta. Lo que más le sacan el cuerpo, y sobre todo las mujeres, es al diurético. El diurético, y lo toma, viste, y vienen y parece que hacen una multiplicación de los panes, no se le gasta nunca. Entonces, por ahí una forma de controlarlos a veces, en el caso de los hospitales, es traer esto, y lo otro, bueno, tratar de ser lo más razonable posible en la pregunta y tratar de entrar por otro lado para que tampoco el paciente se vea agredido o ofendido, que vos decís son mentirosos, bueno, buscarle la vuelta, ¿no es cierto? ¿Existen interacciones medicamentosas? ¿Quién de nosotros de la noche a la mañana tiene un paciente hipertenso que viene bien y que de golpe viene con la presión descontrolada? ¿Qué pasó? Y bueno, te la preguntará y después le decís, ¿no te agregaron alguna medicación? Ah, fue al traumatólogo y me dio la glucosamina con el meloxicam. ¡Pum! Fue la presión para el diablo. Y ni hablar si la glucosamina es sódica también. Entonces, por ahí, muchachos, ver que la causa no sea que no es una hipertensión resistente, sino que es una hipertensión secundaria a otra causa. O sea, es muy importante a veces, aunque estamos todos apurados, dar un ratito de tiempo y buscarle bien la vuelta a la cosa. Es posible, bueno, eso es viejo ya. ¿Hay un fenómeno de guardapolvo blanco? ¿Por qué no? Uno tiene que ir a la historia previa también a ver si eso ya había pasado otra vez o no había pasado otra vez. Pero si el paciente ya venía bien y de golpe se descontrola, no creo. Aumentó excesivamente de peso. Cursó periodo de estrés de jerarquía. Mucha gente que viene inestable es porque viene con alguna mochila última de algún problema emocional y que a veces uno tiene que sentarse un ratito y preguntarle, decirle, che, estás muy estresada, o sea, estás muy angustiada, te ha pasado algo, porque por ahí en realidad si no, en el solo hecho vamos a aumentarle la medicación y no vamos a lograr controlarle igual la presión. Por ahí en realidad vamos a tener que buscarle por ese lado la vuelta. ¿Estamos? Bien. Existe consumo excesivo de alcohol, existe tabaquismo intenso, existe consumo excesivo de sal. Esto que les decía, muchachos chicos, acuérdense de lo otro, porque la gente cree que es solo el salero.
O que dice, no, pero estoy comiendo sal marina. ¿Lo escucharon? Porque creen que es mejor. No, le digo, tiene más yodo a lo sumo, le digo, pero otra cosa. Bueno, creen que no, que esa es una sal, como la venden en la dietética, bueno, es lo mejorcito. Bien. O sal del Tíbet, también he escuchado. ¿Pasó inadvertida alguna forma de hipertensión secundaria? ¿Se nos escapó? ¿Por qué no? Se nos puede haber escapado. En un principio lo tratamos, anduvimos bien, qué sé yo, y por ahí ahora otra vez empieza a aflorar un poco la cosa y tendríamos que investigarlo también. ¿O verdaderamente estamos en una hipertensión resistente? ¿Qué es una hipertensión resistente? Una hipertensión resistente es aquella que, a pesar de, o sea, que no logramos el objetivo, a pesar de que ya lo tenemos medicado con 3 fármacos de diferentes clases, pero yo lo que más marcaría es esto, a dosis adecuada y incluyendo un diurético. Mucha gente que nos llega como pacientes resistentes no están tomando dosis adecuadas. No quiere que un tipo tome 10 miligramos de enalapril, 5 de anlodipina y 25 de hidroclorotiazida y no le controlas la presión. No quiere decir que sea un resistente. No le estás dando la medicación como le tenés que dar. Llegalo a un 40 de enalapril, andá subiéndole. Llegar hasta 40 le podés dar. Llevarlo hasta un 10 de anlodipina. Llevarles los 25 miligramos de hidroclorotiazida. Si así todo. Y descartado todo lo otro, ¿el paciente sigue inestable? Bueno, perfecto, está resistente. Y si no, también hablamos de pacientes resistentes en el que fueron necesarios 4 drogas para controlarle su presión. Los valores, bueno, ya ustedes ya los saben perfectamente y si no los van a volver a repasar en un ratito. Hipertensión arterial en infancia y adolescencia. ¿Por qué yo me quiero detener un ratito en esto? Porque desgraciadamente a veces nos da mucha vergüenza cuando a veces viene un familiar o un amigo y nos dice, che, ahí le tomaron la presión a ponerle a tu sobrino, el gordito, y dijeron que por ahí tenía la presión alta. ¿Y cuánto tenía? 9 de presión. No, bueno. Con la obesidad que estamos teniendo ahora en los chicos, en los chicos y en los adolescentes, una de las cosas que tenemos que empezar a abrir los ojos es esto. Y lo otro también, cuando nosotros tenemos un paciente hipertenso, siempre preguntamos antecedentes. Tu mamá, tu papá era hipertenso. Pero así como preguntamos eso, el día de mañana tenemos que decirle, che, mira, ahora que sos hipertenso, cuidado que el día de mañana tus hijos van a tener más posibilidades de ser hipertensos. Afina la puntería. Sobre todo si los chicos ya empiezan a ser gorditos, sedentarios. Esto también tiene mucho que ver con que los pediatras también vayan cambiando un poquito la cabeza y empiecen a controlarle un poquito más la presión. Porque si alguno de ustedes tiene chicos y lleva a los chicos a veces al pediatra, muchas veces lo que menos vemos es que se tome mucho la presión. No importa, es muy bajo, te van a decir, uno, no sé, 10.000. No importa. Aunque vos lo agarrés, es importantísimo. Porque si no, cuando vos lo descubrís a los 20, 30 años, ese pibe ya, hombre, ya va a tener su miocardiopatía dilatada, o va a tener su insuficiencia renal, o va a tener un cerebro que es un queso gruyere, ¿viste? Entonces, muy importante, y sobre todo cuando empecemos a ver poblaciones, como bien estamos viendo, con sobrepeso. Es muy rápido. Si lo único que hay que entrar es ver una tabla de percentilos. Trasladarlo y ver. Así de simple, porque no es solo que vamos a tratar gente enferma, grande. Empecemos a abrir los ojos con esto. Por eso es lo que yo un poquito, me tomé un poquito de tiempo. Bien. Hipertensión arterial en infancia y adolescencia, bueno, favorecer, todo eso ya lo sabemos, ¿no es cierto? Pero, bien, tratamiento de situaciones especiales, rápidamente. Cada uno va a hablar de sus cosas. Yo lo único que quiero, no voy a ponerme a clasificar las patologías ni demás, ni mucho menos, pero yo lo único que quiero que quede un poquito claro es que, primero, si la hipertensión, o sea, la presión arterial diastólica por arriba de 90, se asocia con un aumento de morbilidad perinatal, ¿sí?
Bien, en la hipertensión, en cuanto cuando vos, por ejemplo, la presión sistólica es la elevada, el problema radica más en, o sea, la que más afectada va a estar la mamá. En la diastólica la criatura y en la sistólica la mamá. Mayor riesgo para la mamá. Y lo otro, se sugiere no comenzar tratamiento hasta niveles mayores de 150 y mayores de 90. ¿Por qué? Porque los obstetras a veces se enloquecen y ya porque les encuentran 140 un día, ya te llega el paciente con el labetalol y dale que va. Vamos a tratar de cuando si encontramos verdaderamente un problema de esto, primero vamos a parar la pelotita y vamos a ver si el paciente verdaderamente es hipertenso o no es hipertenso. Por más que sean drogas todas probadas y que en realidad sean autorizadas y todo, no dejamos de dar algo extraño. Y no sabemos si verdaderamente es necesario o no es necesario. Yo creo que la hipertensión en el embarazo es muy importante, pero tiene un alto componente de ansiedad que también va a haber que manejar a la mamá, a los tetras y hasta a uno mismo también. ¿Estamos? Las drogas, por supuesto, que siguen siendo las de primera elección, la alfa-metildopa, el labetalol, la nifedipina de acción prolongada. La alfa-metildopa, a veces ahora hay un boom con el labetalol. Yo no sé, en la experiencia de ustedes también, como cardiólogo, como clínico, ¿cuántos llegan pacientes? O sea, no hay nada demostrado que el labetalol sea mejor, por ejemplo, que lo que siempre se usó, que fue la alfa-metildopa. Está bien, la alfa-metildopa se tiene que dar hasta 4 veces por día. ¿Qué nos puede dar? Nos puede dar somnolencia y demás. Pero el labetalol también tiene que dar varias veces. Y yo creo que tendría una indicación más precisa si la paciente se ve que tiene un componente adrenérgico aumentado. Pero si ya sabemos que tenemos acceso fácil en los hospitales al alfa-metildopa y demás, y no tanto al labetalol, tengan siempre en la cabecita todavía primado que la droga de elección, entre comillas, sería el alfa-metildopa. Después podemos llegar a conversar, pero la droga de elección, bien. Como una segunda droga, o como asociación, el labetalol, y como una tercera droga, la nifedipina. Por supuesto que hay drogas que están totalmente contraindicadas. El otro mito. Antes decía, no le puedes suspender la sal a la mamá. No, no le suspendas la sal. Pero decirle que consuma menos y que no gane tanto peso. ¿Mm? Pero no tampoco, como antes decía, la sal no hay que tocársela. Si con lo que consumimos de sodio en conservante y demás, ya tenemos sodio para allá para arriba. Hipertensión en el adulto mayor, rápidamente. Yo lo que quiero que tengan del concepto que el adulto mayor, y ahí bueno, un poco las edades, hasta los 80 años, la presión tiene que estar debajo de 140 y debajo de 90. ¿Sí? Eso sí, cuanto más adulto, más anciano ya el paciente es, más cuidado hay que tener con los efectos indeseables. Ojo con las hipotensiones ortostáticas. O sea, si le van a dar un tratamiento a una persona grande, antes de que se vaya y le toman la presión, no dejen de tomarle de vez en cuando, o sea, una presión con el paciente de pie. Porque se van a quedar más tranquilos ustedes y se va a quedar más tranquilo él. Porque después llega el verano, les baja un poco de mala presión, mucho más lábiles, y los van a llamar cuando se reabrió la cabeza. Entonces, cuidado. Y lo otro, cuidado con las combinaciones que la mayoría de estos pacientes tienen drogas alfa bloqueantes y demás que usan por la parte de la próstata, y eso les induce mayor posibilidad de hipotensión ortostática. ¿Sí? Así que bueno, otro punto aparte sería el que tiene más de 80 años. Bueno, la idea que justamente sería que la presión, no o sea, nos tendríamos que estar lo más cercano, ¿no es cierto?, de 150 para abajo. Todo va a ir dependiendo también cómo el paciente lo va tolerando. Pero hay una cosa muy importante, perdón. Esto, cuidado con este valor. Ya de por sí el paciente viejo tiene una diastólica que tiene tendencia a bajar por diversas causas. Pero guarda con esto, porque esto en realidad, si la diastólica se sigue viniendo abajo, la famosa curva en J de mortalidad sube un montonazo. Aumenta muchísimo los eventos cardiovasculares. Y que seamos cuidadosos con respecto también a los valores de la diastólica. Las drogas con respecto
Con respecto prácticamente al tratamiento en la gente grande, siguen siendo prácticamente las mismas, enalapril, la tiazida, inclusive también en algunos casos se hablaba de que los anticálcicos tendrían mayor protección de los eventos cefalovasculares y demás. Ya terminamos. Tratamiento seguimos con respecto, volviendo a la diabetes, bueno, las drogas de elección, los IECA, los ARA2, los anticálcicos, no dihidropiridínicos y los diuréticos y beta-bloqueadores de tercera generación también son buenas drogas para tenerlo ¿cómo se llama? En la mano. Pero sabemos que las drogas de elección, por supuesto, son los IECA y los ARA porque tienen inclusive el éxito de la protección renal. El éxito de la proteína, para que tengan, o sea, menor proteinuria si la tienen o proteger para que la proteinuria aparezca lo más tardíamente. ¿Estamos? Bien. Con respecto a la obesidad, no hay drogas específicas con respecto a la obesidad para que el obeso no hay una mejor droga que otra. Por supuesto que el obeso sabemos que retiene más líquido y sabemos que es casi un diabético que debe tener un síndrome ahí metabólico. Los IECA, los ARA y los diuréticos siguen siendo, por supuesto, la... Con respecto a la insuficiencia renal, yo solamente les quiero decir una cosa aquí, no me voy a detener a todo esto. Por favor, no hay drogas mejores todavía probadas para el paciente con insuficiencia renal que los IECA y los ARA2. Cuando un paciente tiene función renal alterada, lo único que nos quiere decir es que tenemos que ser cuidadosos, pero no que no es una droga de elección para ello. Es más, sabemos que son las drogas que más protección dan. Y si en algún momento el paciente hace una reagudización de su insuficiencia renal, que haga que tengamos que suspender transitoriamente o por una hipercalemia y demás, que la suspensión sea transitoria, que el paciente no se quede ya con los anticálcicos de por vida, porque el anticálcico solo no es bueno, porque abre mucho el esfínter precapilar y le termina de romper lo poco que le queda de glomérulo. Aumenta mucho la presión intraglomerular. Después hay que volver, eso lo dice un viejo nefrólogo siempre en las charlas. Así que cuando el paciente mejore, traten de volver a restaurarle de a poco el IECA o el ARA que está usando. Lo otro está perfectamente probado, que los diuréticos, la hidroclorotiazida, dosis baja también, se puede llegar a usar. Y en el caso, aquí está lo que les estoy mencionando, los diuréticos como primer fármaco de asociación, si el clearance se hallara con un valor igual a 30 mililitros, mayor o igual a 30, o diuréticos de LASA si fuera menor. El doble bloqueo, como les decía hoy, de IECA y ARA, solo estaría destinado a proteinuria muy elevada y con controles estrictos. Eso que lo hagan los nefrólogos, no nosotros. ¿Estamos? Bueno, los pacientes en diálisis, lo único que se sugiere es que las dosis sean nocturnas. ¿Ah? Más de eso no les voy a decir. Y con respecto a la insuficiencia cardíaca y que es hipertensión, por supuesto, sabemos que en insuficiencia cardíaca los IECA, los ARA son excelentes, el uso de los beta bloqueantes de hace unos años atrás fue el gran cambio paradigmático y después lo que nos permitió también ir mejorando, aparte del diurético, los diuréticos de LASA, fue el agregado a la espironolactona. Así que el tratamiento en un hipertenso es prácticamente un tratamiento para insuficiencia cardíaca ajustado. Hipertensiones y dislipemia. Bueno, sabemos que hay drogas que suben más el colesterol que otras. Yo creo que en realidad no me voy a detener mucho porque me llevaría mucho tiempo, pero que en realidad ustedes tienen los beta bloqueantes, bla, bla, bla. Ustedes van a tener que también tenerlo, sobre todo en eso. Con respecto a los deportistas, muchachos, si el paciente es deportista, no le den un beta bloqueante, lo van a tirar para abajo como loco y tiene hipertensión. Aparte es doping, no lo pueden usar. Las drogas de elección, si el paciente es hipertenso, seguirían siendo los IECA, los ARA y los anticálcicos. ¿Vamos? Recomendaciones de deportistas hipertensos. Bueno, deportistas, estos son en realidad las drogas de elección, que por eso les digo que después pidan, no hay problema de eso, que están separadas por patologías y demás, y qué es lo que podrían dañar y demás. Y para terminar,
Dice, como lo verán, y ahora veamos un ejemplo del mismo procedimiento cuando se realiza correctamente. Tratemos a nuestros pacientes como nos gustaría que nos traten a nosotros.